Buenas tardes a todos. Antes que nada, queremos agradecerles por estar conectados y el interés en la temática de estas jornadas de la Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos de OFIL Argentina. Para dar inicio, vamos a comentarles un poquito de qué se trata OFIL. Es una organización que cuenta con 22 países miembros y se extiende por toda la farmacia ibero-latinoamericana de habla española y portuguesa. OFIL, dentro de la misión de OFIL, somos una organización que reúne a farmacéuticos de Latinoamérica y de la península ibérica compartiendo los idiomas español y portugués, con presencia en todos los ámbitos y niveles profesionales, tanto en el sector público como en el sector privado, con el interés de mejorar y optimizar la actividad profesional, enfocando esfuerzos en el beneficio de nuestras comunidades. La visión de OFIL es ser la organización farmacéutica que favorezca las relaciones de colaboración entre los farmacéuticos ibero-latinoamericanos para el desarrollo profesional en todos los ámbitos mediante un empoderamiento y una actualización basada en el progreso científico, siempre en comunicación con el equipo de salud para brindar el mejor servicio asistencial a la sociedad, promoviendo el uso seguro y racional de los medicamentos en nuestras comunidades. Los valores que nos movilizan son la profesionalidad, generosidad, liderazgo, responsabilidad, colaboración, diversidad y pasión. Dentro de los objetivos de OFIL se encuentran difundir la profesión farmacéutica en el ámbito ibero-latinoamericano, colaborar con la revisión de las currículas académicas de farmacia en las ramas de farmacia clínica, farmacia hospitalaria, farmacia comunitaria e información de medicamentos. Fortalecer la influencia de la profesión farmacéutica en la sociedad y promover los mecanismos para la integración del farmacéutico en grupos interdisciplinarios y a diferentes niveles de atención. También unificar las disposiciones legales transnacionales en la práctica de farmacia y establecer los criterios básicos comunes a las mismas. Por último, incentivar y practicar las mejores relaciones y servicios entre los farmacéuticos de todos los países ibero-latinoamericanos. Las jornadas que nos convocan están embarcadas dentro de lo que es la seguridad del paciente y son jornadas que están diseñadas en 7 módulos diferentes con diferentes temáticas. Estas jornadas están auspiciadas y declaradas de interés por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, por la Universidad Massa de la provincia de Mendoza, por el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Mendoza y también el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba. También se suma a este auspicio y declaración de interés la Cámara de Farmacias de la provincia de Córdoba y la Dirección Provincial de Medicamentos y Normatización de Drogas, Medicamentos e Insumos Sanitarios del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza. En el día de hoy, el módulo 3 se basa en los desafíos y oportunidades en el manejo integral de las enfermedades infecciosas y en esta oportunidad tenemos 2 conferencias con disertantes de un alto nivel. La conferencia 1 va a estar a cargo de la doctora Nora Glastein y se titula Epidemiología de la sífilis, el resurgir de una enfermedad infectocontagiosa. La doctora Glastein es médica especialista en epidemiología, es especialista en docencia universitaria y magíster en drogadependencia. Es presidente de la Sociedad de Epidemiología de Córdoba y es la epidemióloga de los Centros de Atención de la Salud provinciales. La conferencia 2 va a estar a cargo de la farmacéutica Liliana Besone, con el rol de la profesión farmacéutica en la atención primaria de salud, nuevos retos en el abordaje de las infecciones de transmisión sexual. La farmacéutica Liliana Besone es farmacéutica y especialista en farmacia hospitalaria, es jefe del servicio de farmacia y de la central de esterilización del Hospital Arturo Illia de Altagracia, Córdoba, Argentina, y es integrante del Comité de Infecciones del hospital. Sin más, los dejamos con la doctora Nora Glastein a continuación. Buenas tardes, perdón, no había saludado, sí que voy a saludar. Buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes. Yo voy a hablar de la epidemiología y me pareció oportuno hacer una introducción sobre algunos conceptos claves. ¿Querés pasar, Laurita? Unos conceptos claros para poder que nos entendamos todos. La que sigue, Laura. Estos conceptos básicos
son toda una serie de palabras que pueden sonar como muy conocidas o desconocidas, pero que redunda, y perdón que insista, en entender después las situaciones que estamos, no solamente con esta patología que nos toca hoy, sino con todas las patologías. ¿Se entiende por incidencia la que sigue, Lauri? Se entiende por incidencia, ay, la marqué yo, se entiende por incidencia, pasa, a los casos nuevos de una situación o de una película, o de una situación puntual o de una enfermedad. Estos casos nuevos se ven por periodo, es como una película, se trabaja generalmente con enfermedades agudas, pero sí es importante tener en cuenta que la incidencia nos va a permitir hacer asociaciones causales. Lo que no permite hacer la prevalencia es el total de casos, es el número de casos en un momento determinado, es como una gran foto. Se trabaja generalmente con enfermedades crónicas, pero sí sirve para la planificación. Así como la incidencia sirve para hacer asociaciones causales, la prevalencia sirve para la planificación. Seguí, Lauri. Si ustedes ven este gráfico, uno más clarito me parece, el que sigue. Ah, perfecto, no importa. En el gráfico, volvete uno, Lauri, perdón. En el gráfico ustedes ven cómo la incidencia son los casos nuevos y la prevalencia es el total de agua que contiene este cántaro. A eso es que uno tiene que pensar cuando quiere trabajar en salud, si vamos a trabajar con incidencia o con prevalencia. Clique a Laurita. La medida que utilizamos en la incidencia es un poco para poder indicar una probabilidad de desarrollo de una enfermedad, cómo puede seguir la enfermedad y cómo se puede ir presentando la enfermedad. Mientras que la prevalencia indica la probabilidad de lo que ya se padece, no hay un seguimiento específico y valora principalmente las enfermedades crónicas. Y yo insisto con estos conceptos porque es muy fácil confundir incidencia con prevalencia. ¿Seguimos, Lauri? Ahora bien, ¿para qué nos sirven estos datos? Nos sirven también para determinar otra medida que usamos muchísimo en salud y los epidemiólogos, que es la letalidad. La letalidad es relacionar el número de muertos por una causa con relación al total de enfermos de esa causa. Ustedes lo deben haber visto mucho durante la pandemia cuando se hablaba cuando se hablaba de la letalidad por COVID. ¿Qué hacíamos en ese momento? Hacíamos fallecidos sobre enfermos. No me dan tiempo a leer la placa, ya me están preguntando. Fallecidos sobre enfermos por 100, lo que me da es la tasa de letalidad. Fallecidos barra enfermos, eso significa FE, por 100 me da la tasa de letalidad. La tasa de letalidad o la letalidad es una medida que va a indicar la gravedad de una situación o la gravedad de una enfermedad. ¿Querés seguir ahorita? Una enfermedad emergente es aquella enfermedad que aparece nueva, el COVID es una enfermedad emergente, o una enfermedad que conocida aumenta rápidamente el número de incidencias, su número de casos nuevos, o se distribuye geográficamente. Fíjense que la viruela del mono es una enfermedad que no es de reciente aparición. La enfermedad de la viruela del mono es una enfermedad que se conoce hace mucho tiempo en África. Estaba ahí en África. Lo que ocurrió en los últimos tiempos es que aumentó el número de casos y salió del África y se distribuyó territorialmente. Por eso es considerada una enfermedad emergente. Entonces, las enfermedades emergentes son nuevas o aquellas conocidas que incrementan su incidencia o su distribución geográfica. ¿Seguimos, Laura? Miren la cantidad de enfermedades emergentes que hay en el mundo. No es solamente COVID, tenemos una serie de enfermedades y se debe a esto, a que no solamente son las que son enfermedades nuevas, sino enfermedades que aumentan abruptamente su incidencia. Sin embargo, pasa Lauri, la enfermedades reemergentes es una situación epidemiológica totalmente distinta. Una enfermedad reemergente es aquella que son conocidas por acciones de salud pública, se logran controlar
y que por relajación de las medidas de prevención vuelven a aparecer. Eso es lo que pasó con el dengue en la Argentina. A principios del siglo XX había dengue, se logró controlar durante muchísimos años, no tuvimos dengue, y a mediados, fines del siglo XX y principios del siglo XXI comenzamos a tener dengue nuevamente. Por eso es una enfermedad reemergente, porque existió, se lo logró controlar, porque en realidad lo que se controló fue la Aedes aegypti, el mosquito, pero como se reintrodujo el mosquito en las Américas, volvimos a tener dengue. Lo mismo pasa con el sarampión. El sarampión es una enfermedad que ya se conocía y existía. Logramos limitar su apariencia, ¿no? No tuvimos caso por muchos años. Y el año pasado en Buenos Aires hubo un brote de sarampión. Y entonces, no, el año pasado no, el anteaño fue. Hubo un brote de sarampión y entonces es considerado una enfermedad reemergente. La diferencia de reemergente con emergente es que la emergente es o una enfermedad nueva o una enfermedad que se conoce pero aumenta su incidencia o su distribución geográfica. Las reemergentes, en cambio, son las enfermedades que se conocen, se lograron controlar pero vuelven a aparecer. ¿Seguimos, Lauri? Clica una vez más. Gracias. Si tenemos en cuenta el tiempo, la evolución en el tiempo de la incidencia y de la prevalencia, ustedes me van a escuchar decir, cuando entré a hablar de la patología en sí, habla mucho de endemia, epidemia, pandemia y sindemia. Que quizá las tres primeras palabras les suenan y quizá la última no, porque no es un concepto muy conocido en el ámbito de la salud pública. Clique ahorita. Endemia es, una vez más. Endemia es aquella patología, una vez más, Laura, es aquella patología que es típica de un lugar que hay en un lugar y que uno sabe más o menos cuántos casos se espera de esa enfermedad. Yo voy a poner un ejemplo de lo que conozco. Sabemos que Córdoba tiene una endemia de tuberculosis de más o menos 350 a 400 casos por año. Es decir, que lo que yo estoy esperando es que en Córdoba, durante un año, tengamos entre 350 y 400 casos de endemia en ese lugar y en ese periodo. Cuando el número de casos supera la endemia, ¿querés pasar, Lauri? Cuando el número de casos supera la endemia, es lo que tenemos una epidemia. Una vez más, Laurita, por favor. Una vez más. La epidemia es aquella enfermedad que aparecen los individuos en un número superior a los valores esperados. Si los valores esperados es 0, porque la patología no se conoce, poquito caso o un caso, como en el caso de la viruela, sería epidemia. Pero en realidad el concepto de epidemia es aquella enfermedad que en un lugar y en un tiempo determinado supera la endemia esperada. ¿Pasamos la otra? Brote epidémico, en cambio, es una patología en donde hay 2 o más enfermos similares, pero que tiene una asociación de tiempo y lugar y persona. Los brotes epidémicos son muy frecuentes familiarmente hablando o escolar o laboralmente hablando. Por ejemplo, en un jardincito, en una salita rosa donde hay 20 niños y 10 comienzan con diarrea, los niños comparten el lugar, el tiempo y la persona. Por eso es un brote. Es generalmente más circunscripto, no es obligatorio, puede ser un brotazo, puede haber un brote de miles de personas, pero en general son pequeños, son pocos números de personas. ¿Cuáles son las causas de la epidemia? Son 5, creo, así que podés apretar. Una vez más. Ahí estamos. Falta una, me parece, Laura. La introducción de un patógeno nuevo, el COVID, ustedes lo han vivido, todos lo hemos vivido, que aumente la cantidad de dosis infectantes de un agente, la aparición de microorganismos resistentes, eso es muy frecuente y se está dando mucho en tuberculosis, por eso es que se estudia tanto a los pacientes con tuberculosis, por la multiresistencia que tenemos, por los cambios culturales,
por los cambios sociales, por los cambios de cultura sexual, eso también favorece la transmisión de un agente, el aumento de la población susceptible, por ejemplo, cuando no baja el porcentaje de vacunación de alguna de las vacunas que tenemos, que en este momento están todas bajas en realidad, por eso hay una campaña dentro de unos días, y la introducción de individuos susceptibles a zona endémica. Esto es clave en estos 6 puntos porque son las principales causas por las cuales puede haber una epidemia. ¿Queréis cliquear, por fin? Ahora, ¿qué es una pandemia? Clique, Lauri. Una pandemia es lo que nos pasó con el COVID, no voy a inventar la pólvora. Una pandemia es cuando una epidemia pasa los límites de una ciudad, de un país, de un continente y se extiende rápidamente a muchos continentes. Fíjense que eso nos pasó con el COVID, comenzó en China y rápidamente llegó a Europa y rápidamente llegó a las Américas. ¿Qué es pandemia? Quiere decir enfermedad de todo el pueblo. Eso significa pandemia. Cliquea ahorita. Afecta a diversos países y por supuesto que depende de la susceptibilidad y de las personas que puede ayudar a la expansión sin control de esta enfermedad. ¿Querés cliquear, por fin? Ahora, ahí está. Este es una filmina, iba a decir, un gráfico, una diapo en la cual resumimos los conceptos de endemia, epidemia, pandemia, es para que les quede, no me voy a detener más tiempo en esto, pero sí para que les quede, porque sí me interesa hablar de lo que sigue, dale Lauri, que son las etapas o fases de una pandemia. Fíjense que nosotros tuvimos un periodo interpandémico, mejor dicho, que es el 0, luego comenzaron los primeros casos, que generalmente son de importación, fase 1, luego comienza a iniciarse la transmisión local, fase 2, alcanza su máximo punto de contagio, la fase 3, luego comienza a disminuir el contagio, la fase 4, para llegar al fin de la pandemia en la fase 5. Son 5 fases muy bien descritas y si ustedes recuerdan, la pandemia fue así. No teníamos, empezaron los primeros casos importados, se empezó a ver la circulación local, se llegó al punto máximo de contagio y empezó a disminuir gradualmente y estamos ahora esperando que se decrete el fin de la pandemia. ¿Seguimos, Lauri? Ahora, en realidad en el 2020 nosotros no tuvimos una pandemia. Nosotros cursamos una sindemia. Una sindemia es cuando en un lugar y en un tiempo determinado se produce 2 o más epidemias que comparten algunos factores sociales, económicos y que existen juntas o consecutivas en un lugar y tiempo determinado. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros empezamos a tener COVID en Córdoba, cuando comenzaron a haber casos importados, pero también casos locales, estábamos cursando una epidemia de dengue en ese momento, 2020. Estábamos con nuestro sistema de salud atorado con los pacientes con dengue y comenzamos a tener casos de COVID. Por eso es que yo considero, y muchos epidemiólogos consideramos, que más que una pandemia, lo que nos ocurrió en el país, en Argentina y también en Córdoba, fue una sindemia. Y esto no es un problema semántico de palabra. Cuando uno piensa en sindemia, está hablando que un sistema de salud está siendo impactado por 2 o más situaciones de alto número de casos de una patología y que esos números de casos de una patología graves, encima, tracciona el sistema de salud. Vuelvo a decir que no es solamente un problema de palabras, de significado de palabras, sino lo que eso significa, ¿no? Y pensar que estamos en una sindemia nos puso en alerta para saber que se tenía que tomar medidas para evitar que haga una fractura del sistema de salud. ¿Seguimos, Lauri? Si todo esto nos orienta a entender lo que yo quiero explicar de la epidemiología del SIDA, de la sífilis y del SIDA también, porque es muy similar, bienvenido sea. Porque la enfermedad de sífilis es una enfermedad que en realidad no desapareció nunca. Ni la sífilis en el adulto, ni la sífilis en el adolescente, ni la sífilis en la gestante, ni la sífilis en el neonato. La sífilis estuvo presente siempre. Dice la historia de la evolución de esta enfermedad que a América la trajo Colón con sus viajes,
no Colón, Colón y todo el resto, no existía en América y que desde ese entonces los casos siempre fueron aumentando y siempre fueron creciendo hasta un punto que, ya lo vamos a ver enseguida, empezó a hacer una meseta y luego bajar. Fíjense que hay 12 millones de personas infectadas por año. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque no es un número bajo de una enfermedad que se puede prevenir y se puede curar, que son las dos situaciones más importantes. Seguimos, Lauri. Fíjense en esto, esto es de Unicida, que hace todo un análisis de la presencia de esta patología en distintos grupos poblacionales y como siempre está muy marcado en algunos grupos, pero que no es así. Yo voy a demostrar con números, o voy a tratar de mostrar con números que se da en todos los grupos sociales. ¿Quieres clicar ahorita, por favor? Hace muchos años atrás comienza a aparecer un resurgimiento de los casos de sífilis y de HIV también, vamos a ser sinceros, porque acá hay un acompañamiento de patología, es muy frecuente en pacientes que tienen una enfermedad de transmisión sexual, que cuando uno lo investiga un poquito más, podemos ver que son positivos para otra enfermedad de transmisión sexual. Hay un aumento de casos, sobre todo en gente joven, de 15 y 30 años, y esto hay que tener en cuenta porque la incidencia mundial de sífilis se calcula aproximadamente entre un 0,4 y un 1%, lo que hace unos 12 millones de casos por año. Y esto lo que está marcando, y ya van a ver cuando muestre gráficos, cómo pega fuertemente en los más jóvenes. ¿Quieres seguir, Lauri? Por fin. Esto un poco lo puse no para que lo leamos todo, porque no tenemos ni tiempo, pero sí para que le quede, que son las definiciones de la guía nacional. Ahí tienen la fuente a la izquierda, la pueden buscar porque está sacada textualmente. Lo que es definición de caso de sífilis, sífilis temprana en varones, sífilis temprana en mujeres, sífilis sin especificar, sífilis sin especificar en mujeres, en varones, sífilis en embarazada. Clique a Lauri, por favor. Y también está sífilis del recién nacido. Fíjense que hay todo un trabajo de mostrar de la importancia que es, sobre todo, trabajar para poder hacer un buen diagnóstico tanto de sífilis en hombres, en mujeres y en mujeres embarazadas, como así también en sífilis congénita. Está demostrado epidemiológicamente que una patología como esta, diagnosticada a tiempo y tratada, puede no dejar secuela y puede no producir una gran expansión de la enfermedad, no producir casos secundarios, me refiero. Pero también hay que trabajar en la prevención primaria para que no haya casos en ningún momento. Ese sería nuestro objetivo como epidemiólogos. Pasa, Lauri. Podéis llegar a decir que hemos trabajado tanto que no tenemos casos de sífilis, de HIV o de cualquier enfermedad de transmisión sexual. Bueno, en realidad tendría que decir que no hay enfermedad de ningún tipo, pero es una irrealidad, ¿no? Aquí está muy bien descrito qué es la sífilis en el embarazo, y esto hago hincapié porque es un tema muy importante. Los casos de sífilis congénita han aumentado en los últimos años, y esto hay que tenerlo presente y hay que saberlo, porque no es casual que hayan aumentado los casos, sino que hay como una relajación desde la salud pública en trabajar fuertemente sobre esta enfermedad para que no ocurra una transmisión de este tipo. ¿Quieres seguir, Lauri? Y la sífilis congénita, miren, está muy bien descrito que es todo recién nacido, aborto o mortinato, cuya madre tuvo sífilis no tratada o fue inadecuadamente tratado, todo recién nacido con evidencia clínica de sífilis, y ahí explica cuál es la evidencia de sífilis, o todo niño menor de 18 meses con prueba no treponémica reactiva, en los que se puede constatar el adecuado tratamiento de la madre, ¿no? No se puede constatar el adecuado tratamiento de la madre. Todo esto son enfermedades de notificación obligatoria. Sí o sí hay que notificarlo y sí o sí hay que informarlo, porque es muy importante tener una base real de lo que nos está pasando. Lauri. Vamos a ver un poquito de número, porque sé que no es lo que más gusta, y espero que hasta ahora le haya interesado algo de lo que estoy planteando, pero era importante ver
en números lo que nos está pasando. Acá yo les remarqué lo que presenta en el boletín de diciembre del 2021, yo tomo año cerrado por lo general para poder comparar, hay una tasa de sífilis congénita de 1.14. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 1000 niños nacidos, uno tiene sífilis. Y uno puede decir, ay, 1000 niños nacidos, uno tiene. 1000 niños nacidos, que uno tenga que decir que ese uno no tuvo los controles ni se trató a la mamá, ese es el punto. O, no, o fue maltratada la mamá, o la mamá no tomó la medicación. Para el caso, el niño nace con sífilis. Por eso nosotros decimos que el número hay que darle un valor cualitativo también, para tener en cuenta que es 1.14 por 1000, es un valor que lo tenemos que mirar y lo tenemos que replantear qué podemos hacer para que esto no ocurra, para que ese valor sea 0, para que no nos agarre, no nos nazca ningún niño con sífilis. ¿Querés cliquear, Lauri? Esto es lo que dice ese boletín sobre la distribución de casos de sífilis en personas mayores de 15 años, tomando, bueno, según el sexo biológico y el grupo de edad. Estos ambos sexos, miren, predominan los jóvenes de 15 a 24 años y le siguen los de 24, yo marco con mi curso, Lauri, los jóvenes de 15 a 24 años, que es el más clarito, y el color que le sigue es de 25 a 34 años. Tenemos dos grupos jóvenes con el mayor porcentaje. Si lo vemos por sexo, pasa lo mismo. El sexo masculino tiene un 41% de 15 a 24 años y el de 25 a 34 años el 31%. Y en las mujeres de 15 a 24 años es casi el 50%, el 48,6% de los casos que son positivos para sífilis, estamos hablando. Quiere decir que tenemos que hacer un fuerte trabajo de prevención primaria para evitar estas situaciones. Clique a Lauri. Esto es un poquito más para mostrar cómo en los distintos grupos de edad, y yo sigo marcando con mi cursor, lo más pequeño del día 14 y así sucesivamente, las barras amarillas del gráfico que está a la izquierda abajo, está mostrando los distintos grupos de edad la prevalencia de la sífilis en un tamizaje. Y si usted ve en el gráfico de la derecha que está arriba, lo que está marcando son las pruebas de tamizaje en la barra de la izquierda y la de derecha, cuáles son positivas. Y fíjense que son pocos los adolescentes que se hicieron, o los adultos jóvenes que se hicieron el estudio, es el marrón más clarito, el beige clarito, porque solamente de todas las muestras un 8% fueron de ese grupo de edad. Sin embargo, la positividad mayor está en ese grupo de edad. No sé si soy clara en lo que digo. Mientras más jóvenes son las muestras que se están tomando, más positividad va dando. Y eso preocupa porque quiere decir que no estamos llegando a los jóvenes en las modificaciones de las conductas. Clique a Lauri. Y fíjense en sobre todo me gustaría que vean el gráfico superior derecho, que es el gráfico donde muestra en barra, están los distintos años que se tomaron la incidencia de sífilis congénita. Y miren la curva ascendente de sífilis congénita, que es la línea amarilla. No sé si la alcanza a ver. ¿La podés marcar la línea amarilla, Laura, por favor? Esa línea. Miren cómo va aumentando año tras año hasta llegar a un punto que realmente tenemos una situación que si no la atendemos vamos a tener muchos niños que nacen aún con sífilis congénita. ¿Quieres seguir, Lauri? Y esto muestra, esta tablita chiquita muestra el número absoluto de casos de sífilis congénita, que es para mostrar cómo se mantuvo a través de los años, inclusive aumentó en valores absolutos a través de los años. Solamente para demostrar que la sífilis está aumentando en los distintos grupos de edad y también en los gestantes y en niños recién nacidos, en sífilis congénita. Ahora, seguí, por fin. Esa soy yo pensando, seguí. Hay enfermedades, y esto es una opinión totalmente personal, corro a la organización porque no sé qué opinan, pero yo creo que esta situación, esto es una enfermedad desatendida.
es multifactorial, no tiene una sola causa, si bien hay un agente, hay una serie de circunstancias que colaboran a esta situación, marca inequidades y que hay muchos determinantes sociales que están influyendo para que esto ocurra. No es solamente la falta de información. Clique a Laurita. Los problemas de salud pueden atribuirse a muchas causas, pero indudablemente que las condiciones socioeconómicas marcan un punto importante. Y no solamente que tenemos que pensar las condiciones socioeconómicas como lo económico puramente, lo que habla de la plata, sino de cómo es las pautas y cómo es la llegada de la información a toda la comunidad. A eso se refiere esta placa. Y si no incorporamos acciones sobre las verdaderas causas, no vamos a lograr cambiar la situación. ¿Podés cliquearla ahorita, por favor? Una vez más. Ya lo dijo la comisión, lo trabajó la Comisión de los Derechos, de los Determinantes Sociales de la Salud. Miren el año 70, no estoy diciendo, gracias a la que puso que opine igual. En el año 70 postula los factores sociales y es la Comisión de los Determinantes Sociales de Salud. ¿Podés clicar una vez más? Y lo que dice estos factores sociales es que son las circunstancias en las que la población y el individuo crece, vive, trabaja, se reproduce, crece y utiliza los sistemas de salud. Y nuestro sistema de salud tiene que estar mirando toda esta realidad para poder tomar medidas. Cliquea, por favor, Laura. No son las mismas condiciones que ustedes ven en las dos fotos, no son las mismas realidades. Una foto es nuestro país, que es la superior, la otra foto es la India, que son dos situaciones totalmente distintas y sin embargo existen vulnerabilidades en las dos situaciones. Lo que trata de determinar los determinantes sociales, lo que tratan de demostrar los determinantes sociales es que una situación como otra situación, la foto de arriba, la foto de abajo, tiene determinantes sociales que tenemos que empezar a ver para poder tomar decisiones y poder actuar rápidamente. ¿Seguimos, Laura? No quiero decir, una cliqueada más, por favor, Laura. No quiero decir que todos los determinantes sociales son malos o son negativos, no malos no son negativos, pueden llegar a ser positivos. Si yo tengo una comunidad que tiene el 100% de agua potable, ese determinante social es positivo. Ahora, si tengo otra comunidad que tiene 30% de agua potable, ese indicador es negativo. Todo depende de dónde estamos parados y qué indicador estamos viendo. Clique a Laurita. Estos son los determinantes sociales. Tenemos determinantes sociales muy pegados a la comunidad, como son el estilo de vida, las redes sociales, las comunitarias. Mesodistales, como son todo lo que está en gris, la agricultura, la educación, el ambiente laboral, la condición de vivienda y trabajo, el desempleo, los servicios básicos, los servicios de salud, las viviendas, que son los mesodistales, y los macrodistales, los que están bien lejos, son las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, pero que no quiere decir que no influyan en la comunidad. Todos estos factores influyen en la comunidad. Clique a la ahorita. Y entonces, si solamente miramos la enfermedad, podemos modificar las condiciones de vida, podemos tener resultados, vamos a cambiar nuestra realidad. Clique a Laura. Esta comisión de los determinantes sociales planteó que para mejorar la situación hay que mejorar las condiciones de vida, luchar contra la distribución equitativa del poder, dinero y los recursos y medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones que realizamos desde salud o de donde sea. Cliquea, por favor, Laura. Y entonces, y yo voy a hablar de lo que conozco, que es Córdoba, y perdona a los que no son de Córdoba y de otro lado, pueden hacer el mismo análisis que hice yo con Córdoba, de estos determinantes de salud. Clica. Una vez, ahí estamos. Miren, ahí está. Miren los determinantes sociales, por ejemplo, estos son algunos distales y otros mesodistales. Tenemos la población excluida, la migración, el hacinamiento, la pobreza, las prisiones, la cultura, las distintas culturas, el bajo salario. Clique a la orilla. Una vez más. La precarización laboral, el desempleo,
en aumento el ambiente desfavorable, el moving, la falta de servicios, saneamiento, ambientales, ambientes contaminados, acceso y oportunidades, comorbilidades, precariedad social y precariedad de la vivienda. Básicamente a eso se refiere, nivel educativo, la escolaridad, ahorita. Una vez, ahí está, la desorganización de la comunidad para la prevención y control de enfermedades, las culturas, los hábitos, los grupos de amigos, los familiares, cliquear. Si uno mira todo así, mira todo esto, si junto todas las diapos que acabo de pasar, aparecen estos determinantes sociales que están influyendo. Clique una vez más, por favor, Lauri. Ahora sí. Lo que está ocurriendo con respecto a la enfermedad de transmisión sexual y a la sífilis, cómo todo esto influye para que estemos en la situación que estamos. A ver, en concreto, ¿qué quiero decir? Que cuando uno mira esta patología o cualquier patología, no nos podemos dedicar solamente a la agente puntual biológico que estamos estudiando, sino a todos estos condicionantes que están favoreciendo para la aparición de la enfermedad. Clique a Laura. Ahora, ¿de quién es el problema? Evidentemente que de salud pública. Salud pública que abarca el esfuerzo organizado de la sociedad para mejorar, proveer, proteger y restaurar la salud de las poblaciones por medio de actuaciones de alcance colectivo. Eso dijo la OPS, que es la salud pública, y ahí tienen todas las funciones esenciales de la salud pública. A mí me gusta pensar un poquito más allá, y voy a decir por qué digo esto. Porque si viene, clique a Lauri por fin, si viene es cierto que es de salud pública, una vez más clique, ahí estamos, gracias. Hace un tiempo ya que se viene, y yo participo en un movimiento que trabajamos sobre lo que es la salud global, entendiendo la salud global como esa salud pública sin límites, pero sin límites políticos, sin límite de países, límite fronterizo, a eso me estoy refiriendo, en donde tenemos situaciones muy parecidas de un lado de la frontera y del otro, que si se trabaja frontera de países, frontera de ciudades, frontera de localidades, fronteras, en donde de un lado y del otro son los mismos problemas, y que si aunáramos esfuerzos, ya sea esfuerzos locales, nacionales, provinciales o internacionales, seguro que los resultados serían mucho mejor y a menor costo. Por eso es que hay ya un movimiento grande de pensar en la salud pública como salud pública global, en donde sin importar los límites podamos trabajar en forma mancomunada para poder ir resolviendo problemas. Clique a Laurita, que estoy viendo la hora y no quiero que se me pase. Ahora bien, para hacer esto también tenemos que tener en claro qué medidas podemos tomar en sífilis o en las patologías en general. Yo lo voy a enfocar a sífilis porque ese era mi tema que me pidieron que hablar en este momento. Y para hablar de prevención, tenemos que pensar en los distintos niveles de prevención, partiendo de la historia natural de una enfermedad, que es cuando hay una interrelación de todos estos determinantes sociales de la salud, hay un contacto del individuo con los agentes que producen las enfermedades, y se produce ese horizonte clínico con la aparición de los síntomas y signos de la enfermedad. Ahora, ¿qué podemos hacer desde salud? ¿Qué podemos hacer? No el médico, no el kinesiólogo, no el farmacéutico. Clique a Laurita, por favor. Todos juntos, ¿qué podemos hacer? Esto, prevención. Es decir, tomar medidas para disminuir la aparición de las enfermedades, para controlar o mejorar los factores de riesgo y así detener el avance de estas patologías. Clique a Laurita. ¿Quiénes pueden hacer prevención? Fíjense que hay todos podemos hacer prevención. Cualquier integrante, es más, la comunidad puede hacer prevención. No hace falta tampoco ser de equipo de salud. Es más, los equipos de salud deberían estar formados por comunidades, por gente de la comunidad, para que también conozcamos cuál es su posición y su opinión. Todos podemos hacer prevención. Clique a Laura. ¿Cuáles son los niveles de prevención? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuáles son los nuevos papers que aparecen con los niveles de prevención antes de mi época, cuando yo estudiaba?
prehistóricamente estoy hablando casi, eran tres, primario, secundario y terciario. Ya hace unos años, algunos autores británicos, junto con algunos autores suecos, comenzaron a hablar también de primordial y cuaternario. Clica ahorita. Se entiende por prevención primordial cuando hay el objetivo, digamos, de mejorar la situación y los patrones de vidas sociales, económicos, culturales, educacionales, no en un momento determinado, sino hacia adelante en el tiempo. Está pensado inclusive en quizás tomar medidas para las futuras generaciones. Clica, Lauri. Fíjense, estos son algunos ejemplos de prevención primordial. Cuando salió la ley del tabaco, se estaba pensando en una prevención primordial. Eso de no se puede fumar en lugares cerrados públicos, es una ley. Y es una ley de control de tabaco. Los reglamentos de control de emisiones industriales son reglamentos pensados no para hoy solamente, sino para hoy y más adelante. Y la educación sexual integral, la ley de educación sexual integral, es también pensando en dar abordaje a una problemática, no solamente para lo que estamos hoy, sino para el futuro. Eso es prevención primordial, pensar una cultura que promueva la salud. A eso va pensado la primordial. Clique a Laurita. La Ley de Educación Sexual Integral, la 26150, tiene esa alma, tiene eso, tiene ese fin, esa posición dentro del nivel de prevención. Es una prevención primordial. Clique a Laura. La prevención primaria, ya estamos con el individuo y son las acciones que podemos hacer para que el individuo no se enfrente a una situación no deseada. Lo que se trabaja son las causas y los factores de riesgo de esta comunidad. Yo cuando hablo de individuos, hablo de comunidades. Los epidemiólogos trabajamos con comunidades. Clique a la ahorita. Y la prevención primaria lo aplicamos antes que la comunidad o los individuos se enfermen. Clique acá. Porque lo que estamos tratando de hacer es, a través de la promoción, entiéndase, información o educación, y a través de la protección, entiéndase, acciones directas para prevenir un tipo de enfermedad o un grupo de enfermedades, es justamente eso. Prevenir la aparición de la enfermedad y trabajar y actuar antes que el individuo se enferme. La educación sexual integral y el uso de preservativos son dos puntos en que se hace muy fuerte para pensar en una prevención primaria, no solamente en el momento de usar el preservativo, sino cómo se debe usar, hacer información, hacer educación sobre la temática. La prevención secundaria, ya el individuo está enfermo y lo que se intenta hacer es un diagnóstico rápido, un tratamiento oportuno y eficaz y una limitación de las posibles incapacidades que se pueda quedar al paciente. Clica. Fíjense que, ¿volviste? ¿Una? No, pensé que había una en el medio, perdón. Sigamos entonces. Fíjense que la prevención secundaria, hay una, se pasa, pero no importa. La prevención secundaria es curar al paciente, diagnosticarlo, curarlo y así reducir la consecuencia más grave. Fíjense que si yo tengo una mujer embarazada y le puedo hacer un diagnóstico de sífilis, yo no solamente estoy viendo y pensando en la señora, en la mujer, en la persona, sino en lo que lleva en su vientre para evitarle consecuencias graves. Entonces, yo puedo hacer una prevención secundaria en la mujer, haciendo un diagnóstico rápido y un tratamiento eficaz. Hablo de la mujer embarazada y su bebé, podríamos hablar del adolescente o del adulto joven, que también hay que tratar de hacer un rápido diagnóstico para evitar consecuencias graves en la persona y que la enfermedad se siga contagiando. ¿Qué habla ahorita? La prevención terciaria son aquellas que trata de reducir las discapacidades, ¿no? Y trata, sobre todo, de aquellas personas que se han curado, han quedado con secuelas, cuáles pueden ser las acciones que realizamos del equipo de salud, que no es médico, somos equipo en todo este nivel de prevención, lo que deberían actuar para lograr una reinserción del paciente con sus capacidades restantes. Eso es
prevención terciaria, la rehabilitación de las personas. Clique a Laurita. Y por último, la prevención cuaternaria, y esto es muy discutido, y yo lo pongo porque salen los papers, nada más que por eso. Lo primero es no hacer daño, fíjense que dice la obligación de no producir daño o mal, la obligación de prevenir el daño mal, la obligación de remover o retirar lo que está haciendo mal, o la obligación de promover mal. ¿Qué plantean estos autores cuando habla de prevención cuaternaria? Habla de, cliqueala ahorita. Habla de esto, que es un poco trabajar sobre las actividades sanitarias para que no haya una sobreintervención de las personas. No está hablando de otra cosa que de eso. Todo lo que se haga que sea necesario, pero no excesivo. A eso se habla con prevención cuaternaria. En la enfermedad que me tocaba a mí hablar hoy, nosotros tenemos como equipo que pensar en actividades primarias, secundarias y terciarias indudablemente. Y también en la primordial, porque eso es lo fundamental para lograr disminuir el número de casos. Los casos de sífilis siguen aumentando y los casos de sífilis se podrían prevenir como cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. Creo que es la última, Laura, ¿no? Porque yo dejé tiempo para preguntar, sí. Muchas gracias, espero haber sido clara y haber sido interesante también, ¿no? Sí, muchas gracias, Nora. Y algo importante, entre todo lo importante que dijiste, pero la participación, me parece, del tema de salud pública y la participación del farmacéutico, que acá hay muchos colegas y que por ahí vos siempre haces hincapié, yo estoy con vos en la Sociedad de Epidemiología de Córdoba y siempre se le hincapié en la multidisciplinariedad, diríamos, del grupo y también la importancia que a veces no participamos mucho los farmacéuticos en todo esto y lo importante que es de todo el equipo. Sí, yo particularmente creo que tendríamos que ir un poquito más allá, no pensar en la multidisciplinariedad, sino la interdisciplinariedad y si me apura mucho en la transdisciplinariedad, pues yo creo que mucho del equipo de salud deberíamos aprender mucho. Ahora yo aprendí un montón de cosas con ustedes, con vos como farmacéutica, con las arquitectas que nos enseñaron a que es una ciudad saludable, y entonces es un trabajo mucho más rico que se puede hacer. Si nos quedamos cada uno con su disciplina, podemos llegar hasta ahí. Si empezamos a trabajar de forma en conjunto, qué bien que nos vendría toda la comunidad. Ahora Karina va a leer las preguntas que te han hecho durante el chat, Nora. Buenas tardes, Nora. Buenas tardes a todos los participantes. Te queríamos consultar, doctora. Diego Madrigal, bueno, hizo el comentario de qué significaba FE, que ya lo respondiste, pero si lo puedes recordar. Sí, cómo no. Me parece que estábamos hablando de la tasa de letalidad, ¿no? Porque fueron tantas diablos que me confundo ahora. Fallecidos dividido enfermos por 100 o por 1000, depende de la tasa, pero por lo general es por 100, es lo que nos da la tasa de letalidad. Y en realidad lo que mide la tasa de letalidad, esto de dividir muertos de una enfermedad sobre enfermos de esa enfermedad, voy a poner un ejemplo, muertos de COVID sobre enfermos de COVID por 100, lo que está midiendo es la gravedad de la enfermedad, cuán letal puede ser esta enfermedad. Sí, en realidad ha sido muy didáctica su exposición, los datos son alarmantes, lamentablemente, de todos los agradecimientos que estamos leyendo aquí. Muchas gracias, María Belén, muy claro el contenido. Muchas gracias, doctora, excelente disertación. Alejandra Cabrini hace un comentario que estamos muy flojos, los farmacéuticos, en la prevención de esta patología. Yo, perdón que te interrumpa, ¿Sí? Voy a hacer una aclaración. Yo no sé si los farmacéuticos están flojos, lo que sé es que estamos todos flojos. Los farmacéuticos, los médicos, los kinesiólogos, los psicólogos, los ólogos, que se le ocurra, para no mencionar y no olvidarme de ninguno, estamos flojos porque yo creo que tenemos una cultura de tratamiento y de curación, pero no de prevención. Entonces, el tener esta pauta cultural ya arraigada en nuestra comunidad, es más,
yo voy a contar algo personal. Hace un par de días, y yo no hago clínica, yo hago epidemiología, pero una amiga me dice, no, ¿qué puedo tomar para tal situación? Es una situación puntual, viral. Nada, digo, porque es un virus. No, pero dame un antibiótico. No te voy a dar antibiótico. Primero que no hago clínica y segundo es viral. Si no me da un antibiótico, me voy a otro médico. Y andate a otro médico, yo no te voy a dar. Hay como una presión social también de que todos solamente seamos asistenciales y no preventivos. Y yo creo que debemos empezar a trabajar y a pensar en eso, ¿no? En cómo prevenir, y prevención primordial y primaria sobre todo, para no llegar a tener que curar. Doctora Nora Vilca Peña, según su experiencia, ¿cuál sería la prevención más adecuada o eficaz? A ver, la división de primordial, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria es una división puramente pedagógica. Es para poder explicar qué se puede hacer para prevenir. En la práctica muchas veces se conjugan ambas y uno a veces piensa, che, esto será primario, secundario, primordial, o qué será. Porque si yo hago un tratamiento de tuberculosis, por ejemplo, un paciente le instalo tuberculosis, yo lo instalo para curarlo al paciente, para que no se empeore el paciente, pero además para que deje de contagiar el paciente. Entonces, como que estoy haciendo prevención primaria, prevención secundaria, y si yo encima hago uso de una ley que hay en Córdoba, que a los pacientes con tuberculosis, que le pedimos que no vaya a trabajar por una X cantidad de tiempo, y no tiene recursos, le damos un subsidio, estoy haciendo prevención primordial también. Fíjate que en un mismo acto yo hago prevención primordial, secundaria, primaria. ¿Qué estoy diciendo con esto? Todos los niveles son importantes. Y cuando uno hace un acto de prevención, puede hacer un acto de prevención secundaria, pero que indirectamente también es primaria. No sé si fui clara. Sí, sumamente. Luciana Paricia, farmacéutica, dice, doctora, yo creo que la información está. Lo que creo es que hay una falta de conciencia, sobre todo en la juventud. Esto de creer que nunca nos va a pasar. Sí, yo estoy de acuerdo con ¿cómo se llama la amiga? Farmacéutica Luciana Paricia. Yo estoy de acuerdo con Luciana que la información está. Lo que no está es el cambio de hábito. No educamos. Llegamos a informar, pero no llegamos a educar. Cuando uno pasa ese pasito, ese peldaño entre informar y educar, lo pasa cuando uno logra el cambio de conducta. Si yo a mi hijo le digo desde chiquito, lávate los dientes, anda a lavarte los dientes, no te acostés sin lavarte los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, un día se lava solo los dientes. Y eso es porque a través del machaqueo, perdón el término poco científico, a través de la persistencia de la información, logramos hábitos de conducta, cambio de conducta. Eso es educar. Ese es el concepto que yo tengo. Que nuestra gente, nuestros adolescentes y jóvenes, tienen información. Lo que no hemos logrado todavía es educarlo para el cambio de conducta. Mira, hoy estaba dando una clase acá en La Rioja de zoonosis y terminé hablando de cómo se usaba el preservativo. No me acuerdo cómo llegué desde la zoonosis al preservativo, pero en todo momento es bueno para trabajar estos temas con los chicos, para machacarle. La importancia que es que uno mismo se cuide. Sí. Marta Fungo, lo importante es lo que señaló, ser multidisciplinario en la prevención sobre todo, también farmacéutica. Sí, totalmente de acuerdo. Un poquito más, interdisciplinario también. Sí, siguen los agradecimientos, continúan los agradecimientos. Muy buenas tardes, gracias por la información, muy dinámico, los saludos. Muchas gracias. Disculpa, Carola levantó la mano, no sé si quiere decir algo. Acá me está apareciendo. Muchas gracias, doctora, muy clara, la felicito y son numerosos y interminables los agradecimientos a su disertación. Bueno, muchas gracias. Muy clara y dinámica sobre todo. También están destacando los datos que usted ha presentado. Carola, estás levantando la mano. Sí. Hola, doctora, buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, doctora, le agradezco yo como presidente de OFIL Argentina la predisposición suya de venir a darnos esta excelente charla
y realmente me quedé sorprendida de los datos estadísticos, me quedé realmente pasmada con esos datos, que cómo puede ser que el 50% de las mujeres estén en esas condiciones, ¿no? Así que yo creo que hay que reforzar mucho, sobre todo esto, la educación, como dice usted, no hacer una campaña sola, sino que ser constante y mantener todas esas capacitaciones, esa información, mantenerla constante, porque realmente es alarmante que a esta etapa de la vida que estemos tengamos esa cantidad de contagiados, ¿no? Y bueno, hay que inculcarle eso de tomar conciencia, como decía Luciana, que creemos que nunca nos va a pasar y nos dejamos estar y lo hacemos toda a la ligera y bueno, y pasan estas cosas, ¿no? Así que bueno, yo le agradezco, doctora, nada más quería decir eso, le agradezco infinitamente. Y sí, como dice Karina, hay muchísimos mensajes de lo didáctico, de lo excelente de la información que ha brindado. Así que ya tendremos otra oportunidad para continuar con estas cosas. Cuando quieran, estamos siempre dispuestos a la sociedad a participar en este evento. Gracias, Laura, porque sé que fue todo un poco la que dio el nombre de la sociedad. Gracias, Carolina, gracias, Karina, gracias a todos por estar y por lo que están poniendo. Estoy dispuesta, el que quiera tener mis contactos se lo pide a Laura, no tengo ningún problema. Continuamos con la disertación, entonces, y presentamos a la farmacéutica Liliana Besone. Hola, buenas tardes a todos. Muy interesante la charla de la doctora. Traté de hacer un enfoque contándoles realmente cómo manejamos nosotros el día a día de la atención de los pacientes con enfermedad de transmisión sexual. Los que me conocen saben que hace muchos años que estamos trabajando en esto con nuestro grupo de trabajo acá en el Hospital de Altagracia. Y bueno, traté de hacer un resumen de todo lo que hacemos y hacer un poco más de hincapié en la sífilis, que fue lo que me pidieron desde OFIL, que fuera lo que habláramos, digamos, hiciéramos más fuerte. Así que, pasa a la próxima, Lauri. Bueno, las infecciones de transmisión sexual, como todos saben, son un conjunto de patologías infecciosas y que son una epidemia en este momento en el mundo. Desde el punto de la salud pública, realmente es un grupo de enfermedades que más gastos le ocasionan a la salud pública, y si se realiza un tratamiento precoz y adecuado, se logra avances mucho más importantes. Un mismo individuo puede tener más de una infección de transmisión sexual y volverse a contagiar, y entonces coincidimos en lo que decía la doctora, que la prevención es lo más importante, porque realmente hay grupos de riesgo que son los que hacen que se contagien más personas cada vez. La próxima, Lauri. Las ITS no tratadas, ¿qué es lo que los problemas que ocasionan, digamos? Esterilidad, más o menos entre un 20 y un 40% de los hombres tienen clamidia o gonorrea. Las enfermedades pélvicas inflamatorias en las mujeres, que generan daños irreversibles. En las embarazadas afectan la salud y es lo que hace que los recién nacidos nazcan prematuros o con insuficiencias ponderales. También podemos tener problemas de ceguera en recién nacido. Los últimos informes de OMS nos dicen que hay casi 4.000 niños ciegos por año debido a esto. Y en los últimos 10 años estas infecciones han aumentado y siguen siendo una amenaza para la salud. La próxima, Lauri. El grupo de riesgo fundamental son los jóvenes. El 25% de los jóvenes sexualmente activos están afectados por alguna infección de transmisión sexual, por lo que esto es lo que les acabo de decir, es una enfermedad, es un gran problema para la salud pública. Los adolescentes y jóvenes son el grupo de riesgo porque padecen y transmiten las enfermedades. A nivel mundial, las ITS ocupan el segundo lugar en la morbilidad general de muerte en las mujeres entre 15 y 44 años. Generan muchas complicaciones. Quienes tengan ITS, problemas de virus, es lo que terminan con hepatitis B, terminan teniendo las complicaciones con el VIH. ¿Sí? Porque la presencia de sífilis, chancroides o herpes a nivel genital son los que mayor riesgo tienen luego de contraer el VIH. La próxima, Lauri.
Bueno, entre las enfermedades de transmisión sexual, los principales patógenos que nos llevan a tener las distintas enfermedades que nosotros tratamos son, bueno, la mayoría de ustedes creo que ya los conocen todos, pero la Neisseria, gonorrea, es la que genera la belenorragia. En los hombres generan el exudado uretral, que habitualmente se conocen como uretritis. Las clamidias trachomatis generan la clamidiasis. Tenemos las linfogranulomas venéreos, que toman en los dos sexos úlceras, inflamaciones y los que se llaman los bubones inguinales. Y la sífilis en ambos sexos, que sería lo que nosotros tenemos que hacer hincapié en esta conferencia fundamentalmente. Las úlceras con las que comienza la sífilis, que es lo que le llaman habitualmente chancro, en las mujeres embarazadas son las que generan las complicaciones luego en los abortos o muertes prenatales, y las complicaciones en los niños recién nacidos. En los micoplasmas, los uroplasmas, que generan las uretritis no gonocóxicas y gonocóxicas. La próxima, Lauri. Las infecciones víricas, donde ahí entra el VIH, que no vamos a hacer hincapié en esta tarde. Los herpes virales genitales, las verrugas genitales, la hepatitis vírica, los citomegalovirus, los Molluscus contagiosum, el sarcoma de Kaposi, las tricomoniasis, las cándidas, y después lo que son escabiosis con sarna y ladilla. La próxima, Lauri. Bueno, acá vamos ya a lo que más nos afecta a nosotros los farmacéuticos. Dentro de las recomendaciones nacionales que bajan lineamientos de OMS, el tratamiento para estas enfermedades de transmisión sexual es el manejo sindrómico. Este manejo sindrómico tiene ciertas ventajas, ya que aporta soluciones inmediatas, son de bajos costos, fácilmente accesibles, se adapta a cada situación de cada lugar donde ocurran los hechos, detiene y disminuye la transmisión de estas enfermedades, da un lugar para la charla y la consejería sin tener tanto recurso. Todos estos, tanto los medicamentos como todo tipo de materiales que se necesitan, son provistos por el Programa Nacional de Lucha contra el VIH y la ETS, que funciona a nivel nacional, y bajo el gobierno de Córdoba nosotros también recibimos todos los medicamentos. La próxima, Lauri. Bueno, siguiendo las pautas de la guía de manejo de las ITS que tenemos del programa de lucha contra el VIH y ETS, ese manejo sindrómico lleva a que haya una serie de pasos que tiene que cumplimentar el médico para poder llenar luego la ficha, que es la que nosotros recibimos en farmacia. En la historia clínica hay que identificar el tipo de comportamiento sexual que tiene la persona, el tipo de patrón cultural, la forma de vida, conocer sus contactos sexuales, hacerle el examen físico para poder llegar a tener el diagnóstico de qué síndrome tiene cada paciente. Y en base a ese síndrome, entregarle el tratamiento, darle la correspondiente consejería para reducir los riesgos, promocionar el uso del preservativo y solicitar las serologías para poder saber si tiene o no sífilis. Se hace la prueba de ELISA también y se identifica los contactos y se trata de que reciban el tratamiento también esos contactos. La próxima, Lauri. Bueno, el manejo sindrómico maneja estos, son 7 u 8 síndromes que manejan. Entre esos síndromes tenemos flujo genital, secreciones uretrales para los hombres, flujo genital pero que se detecta cuando se hace una colposcopía o un PAP, úlceras genitales, dolor abdominal bajo, edema de escroto, bubón inguinal y conjuntivitis neonatal.
cada uno de estos síndromes tiene un tratamiento empírico que surge de distintos flujogramas que nos da la guía de tratamiento de ETS, y esto lleva a que se hagan actividades preventivas, se controle y se trata cada síndrome, y estos tratamientos son aportados desde el programa siguiendo las normativas de la OMS. Dentro de esos síndromes, cada síndrome tiene su tratamiento y vienen los tratamientos prearmados. Para el que no conoce, digamos, cómo lo trabajamos, para cada síndrome nos entrega el programa el tratamiento. Nosotros mandamos mes a mes el listado de pacientes que hemos atendido, todas las fichas que se han reportado, porque estas enfermedades, las que acá ustedes en el cuadro ven con el asterisco al costado, que serían la sífilis, y las otras que son infecciosas como gonorrea, y herpes, también se denuncian, se reportan en el C2 del programa de Ministerio de Salud, y el laboratorio por Sibila también denuncia cuando hace los laboratorios, las BDRL o el test rápido. Entonces, después se cruzan los datos y vamos sabiendo la información que vamos teniendo, tanto el programa, lo que enviamos desde farmacia, con infectología y la gente de estadística, porque trabajamos todos en conjunto, y el laboratorio. La próxima, Lauri. Bueno, para la sífilis fundamentalmente, que fue sobre lo que queríamos hablar más en detalle, la sífilis puede ser adquirida o congénita. Si es adquirida, puede ser precoz o tardía, que es lo que se llama sífilis primaria, o secundaria, pero que sea de menos de un año de evolución, a eso se llama precoz, y a la que es de más de un año de evolución se la llama tardía. Estas son las enfermedades que yo les estoy diciendo que se reportan en el sistema. La sífilis, el tratamiento es simple, es solo con la penicilina benzatínica de 2.400.000. Si se encuentra en el primer estadio, le damos una sola dosis de penicilina benzatínica, y si se encuentra en estadio secundario o terciario tardío, digamos, no precoz, el tratamiento son 3 dosis de penicilina benzatínica de 2.400.000, una dosis por semana. Y si el paciente es alérgico a la penicilina, el tratamiento se hace con doxiciclina. Si es primaria, se dan nada más que 14 días, y si es secundaria o tardía, 28 días de tratamiento tenemos que hacer. La próxima, Lauri. Las ITS las debemos, la deben diagnosticar con prontitud para tratar de evitar la propagación y evitar complicaciones y secuelas. Un avance que hemos tenido en estos últimos años ha sido la aparición de los test rápidos. En este momento tenemos test rápido para detectar sífilis. Entonces, ya los médicos, cuando tienen el test rápido positivo, van al laboratorio y piden la BDRL y que se la tipifiquen. Y ya con la tipificación, de acuerdo al valor que les da, el médico ya sabe para empezar el tratamiento lo antes posible. Entonces esto ayuda a ir cortando esta cadena de contagios que se pueden realizar. Y lo fundamental, tal como dijo la doctora, prevenir es lo mejor, y la mejor forma de prevenir es educando. Y entonces los espacios de charla, de explicar, de poder hablar con los pacientes han ayudado un montón. Esas tareas de charla con ellos y de compartir en las charlas de prevención es lo que ha hecho que el programa, al menos en nuestro hospital, avance mucho. La próxima, Lauri. Bueno, ahí está. En esta tarea que nosotros emprendemos de llevar los controles y registros de todos los pacientes que atendemos con ETS, nos fueron apareciendo efectos adversos de algunos pacientes, porque muchos no solamente toman ese medicamento, sino que, tal como lo dijimos,
pueden tener otras enfermedades de transmisión sexual, o hasta VIH también tenemos otros. Entonces, cuando empiezan a tomar varios medicamentos, empiezan a aparecer efectos adversos. Eso lleva a que cada vez nosotros más averigüemos a ver qué puede llegar a estar pasando con cada paciente. De estos que están, de los medicamentos que tenemos, en el que entregamos en el manejo sindrómico, estos son algunos de los efectos adversos que hemos ido encontrando. El fluconazol, que han reportado náuseas y vómitos cuando la dosis es mayor a 200 miligramos día, por eso es que la dosis del programa es de 200 como máximo. Y en algunos casos ha aparecido alopecia. De la penicilina benzatínica, cuando se da la primera dosis, suele aparecer escalofríos, fiebre, dolor en el lugar de aplicación, dolor de cabeza, artralgias, mialgias. Esas lesiones cutáneas por las que la persona había consultado, porque una de los síntomas de la sífilis son problemas de edemas o dermatitis, esa primera dosis que uno le pone de penicilina es como si estas llagas, úlceras, lastimaduras que tienen se pusieran más importantes y como que fueran a persistir más, pero en 48 horas habitualmente ese aspecto rojizo desaparece, y cuando se hacen la segunda inyección la próxima semana o la tercera inyección la próxima semana, habitualmente no hemos tenido reporte de que aparezcan nuevamente esos efectos adversos. Se piensa que esta reacción es producto de la liberación de las espiroquetas, que cuando el virus se ve atacado, empieza la respuesta. Pero es importante que no abandonen la terapia, o sea, se tienen que hacer las 3 dosis de penicilina, salvo que sea un evento adverso a alguien que es alérgico a la penicilina y que no sabía, y que entonces ahí sí los infectólogos la tienen que rotar de antibiótico. Pasan entonces a doxiciclina. La doxiciclina produce algunas molestias epigástricas, náuseas, vómitas, en algunos casos le provoca diarrea y pueden aparecer reacciones leves o graves de piel si la persona se ha expuesto al sol. Y el aciclovir, bastante bien aceptado, pero hay algunos reportes de cefalea y erupciones como tipo dermatitis en algunos casos y diarrea. La próxima, Lauri. Bueno, esto es nada más que a modo de presentación, como para que sepan dónde trabajo. Nuestro hospital es un hospital público provincial de la provincia de Córdoba, polivalente. Tenemos en este momento 80 camas disponibles, somos referente de área del departamento Santa María, pertenecemos al tercer nivel de atención, segundo de referencia, por lo que no solo atendemos los pacientes de la ciudad de Altagracia, sino toda la gente del departamento Santa María y localidades cercanas que concurren a nuestro hospital por busca de alguna especialidad o alguna referencia, y es por eso que tenemos demanda de varios lugares, no solamente de la ciudad de Altagracia. La próxima, Lauri. Bueno, en el año 2013, dentro de los trabajos que nosotros veníamos realizando como equipo de salud y como integrante del Comité de Control de Infecciones, se creó el CEPAT, que es el Centro de Promoción, Asesoramiento y Testeo de VIH y ETS, donde también entra la hepatitis. Este CEPAT está integrado por un equipo interdisciplinario, donde están los infectólogos, enfermería, laboratorio, salud mental y la farmacia. Tenemos una importante participación. Hacemos la atención farmacéutica, porque nosotros atendemos todos los pacientes a los cuales le han llenado la ficha de reporte de una ETS, y cada vez atendemos más y sigue aumentando el número de pacientes que atendemos. La próxima, Lauri. Como parte integrante de los servicios y programas de salud, el farmacéutico hospitalario colaboramos con el resto del equipo de salud, agregando, analizando e interpretando todos los datos de la información clínica que nos ayuden a llegar a mejores resultados para lograr una mejor salud de los pacientes. En este caso particular del programa de lucha contra las ETS,
fomentamos el cumplimiento del tratamiento, que es en lo que más hacemos hincapié, en que se cumpla el tratamiento, según las pautas recomendadas por el programa y evitando que la gente se automedique, y tanto el paciente como sus contactos sexuales. Entonces, así logramos disminuir esta inducción a la resistencia a los antimicrobianos y tratar de que mediante el diagnóstico y el tratamiento preciso, esta transmisión epidemiológica se corte. ¿Sí? La próxima, Lauri. Esa es la ficha de notificación, que es la que llenan los profesionales. El código va con el código del paciente, como se llenan todas las información que tienen que ver preservando la identificación del paciente. Adelante va la letra F o M identificando el sexo, las 2 primeras del nombre, las 2 primeras del apellido y la fecha de nacimiento completa, o sea, las 2 del día, las 2 del mes y las 4 del año. Y ahora se han sumado DNI, porque ese modelo que está puesto ahí, ahora que la estoy mirando bien me doy cuenta que es la vieja. Tiene DNI ahora y tiene el manejo, ve que tienen los distintos síndromes que puede tener el paciente, si tiene secreción, cómo es la secreción, si tiene dolor, si tiene ardor, dónde tiene localizado ese problema que tiene, si hay una úlcera o no, si hay verrugas, si hay vesículas, si hay adenopatías, si tiene fiebre o no, si duele el dolor, y después está si han pedido o no el estudio, tanto la BDRL o el test rápido de sífilis, si se ha tratado o no a la pareja, si se les ha brindado algún tipo de explicación, si se les ha entregado información, si se les ha entregado preservativo, y en la parte de atrás está el tratamiento de acuerdo al síndrome, que es lo que les mostré recién en la tablita anterior. La próxima, Lauri. Bueno, cuando llegó la pandemia, nosotros siempre, antes de la pandemia, ¿cómo tratábamos de tener un control sobre los pacientes si cumplían o no el tratamiento con la penicilina benzatínica? Le teníamos que dar una penicilina por semana, los hacíamos venir todas las semanas a buscar la penicilina, pasaban por el servicio de enfermería, le colocaban la penicilina y quedábamos sabiendo si el paciente venía o no venía. Cuando llegó la pandemia, los infectólogos nos dijeron, los pacientes no pueden ir y venir un montón de veces al hospital, se lo tenemos que entregar en una sola vez. Pero desde el programa tuvimos una auditoría y ellos nos dijeron, ¿cómo vamos a tener certeza de que el paciente cumplimenta las 3 dosis? Entonces incorporamos este carnecito donde está anotado los mismos datos que les conté recién y agregamos la ficha de la primera dosis, segunda dosis, tercera dosis, le firma la enfermera cada vez que le coloca la dosis, y cuando termina el tratamiento remite el carnet a la farmacia o al equipo de infectología en el CEPAT y se coloca en la historia clínica del paciente para que sepamos si completó o no completó el tratamiento. Porque tal como les dijimos anteriormente, si el tratamiento no está cumplimentado, va a haber una reinfección, que también algunas veces hay, y tenemos que tener certeza real de realmente cuánto hizo el tratamiento, si lo cumplió o no lo cumplió. La próxima, Lauri. Bueno, analizamos toda la información que recibimos en farmacia, luego de que recibimos las fichas, y nosotros analizamos si está bien prescripta, si han hecho bien las fichas, si tiene todos los datos, y vamos evaluando junto con el equipo de infectología y viendo las intervenciones farmacéuticas que hacemos. Si aparecen eventos adversos, se los informamos a las infectólogas. Entonces vamos sabiendo el conocimiento, el estado de situación de los pacientes que tenemos, de si están cumpliendo o no, si vienen a tratamiento o no, y viendo si las tendencias epidemiológicas se mantienen estándar o sigue aumentando. Y con esto los hinchamos, porque sabemos que los perseguimos los médicos, por ahí nos odian los médicos porque los andamos persiguiendo, pero tienen que entender que el registro es lo que hace que después sepamos si realmente
el servicio se fue brindado o no, y es fundamental saber que el registro es fundamental para poder saber en qué condiciones está todo. El próximo, Lauri. Bueno, haciendo ese análisis que nosotros le decimos de los registros, yo acá hice un pequeño resumen de los últimos 4 años nada más. Nosotros tenemos registrado todo desde el año 2010, que fue cuando yo empecé mi tesis final, mi trabajo final para ser especialista en farmacia hospitalaria. Trabajé con las ETS y he seguido todos estos años en este tema. Y seguimos registrando, y más o menos para que ustedes vean, el número desde el año 2019 para acá bajó, pero creemos que tiene que ver con la pandemia. Una cosa que me llamó mucho la atención es que en el 20 es como que los hombres vinieron más al médico que en los otros años, porque siempre, de todos los años, ya van a ver en unos gráficos, siempre tenemos más pacientes mujeres que hombres. No sé si es normal, que siempre pasa que la mujer es como que va más al médico que el hombre, pero miren ustedes que en el año 2020 fueron más los pacientes masculinos los que tenemos registrados que los femeninos, que no nos pasa los otros años. Seguimos con que el grupo etario más afectado son los menores de 50 años, el grupo mayor es entre 20 y 50, pero tenemos un número bastante elevado de los menores de 20, vean la sífilis, los casos de sífilis que tenemos, acá en el año 22 tenemos registrado hasta el día de hoy, es hasta el día de hoy, los 60 casos de sífilis que tenemos en el año 22 es hasta hoy. El número venía en aumento desde que empezamos, cada año vamos viendo que aumenta. Desde el 2020 para acá lo veo como que está medio estable, pero creo que la pandemia tiene que haber afectado. Vamos a seguir viendo cómo sigue evolucionando esto con el correr del tiempo. La próxima, Lauri. Bueno, ahí está la distribución según sexo, que es lo que les contaba. Ves que en el 2020 es el único que llama la atención, que son más los hombres que las mujeres, cuando habitualmente nosotros hemos tenido siempre más mujeres que hombres. Pero en el año 2020 tenemos más hombres que mujeres. La próxima, Lauri. Con respecto a la sífilis materna y congénita, no puse muchos datos porque tenemos solo el registro de las pacientes embarazadas que han sido reportadas en el año 21 y 22. Lo venimos reportando, el número es más o menos, teníamos desde el 2019 para acá, siempre tenemos 5 por año, más o menos 6 reportadas. Y los niñitos de estas mamás que están reportadas han sido tratados. Estamos teniendo, no lo noté porque como no lo tengo certero, no quise anotar un dato que no fuera confirmado, pero más o menos tenemos un promedio de 90 a 95 nacimientos por mes. O sea que en el año tenemos más de 1000 y tenemos 6 embarazadas tratadas. Lo que no tengo registro, porque no me he podido, la realidad es que estos 2 años con la pandemia hay varias cosas que hemos perdido noción o contacto, porque es como que hubo servicios que se han abocado a otra cosa, pero nosotros si no siempre estábamos en contacto con infectología, los neonatólogos y la gente de ginecología y obstetricia, y podíamos saber de todas las embarazadas, cuántas embarazadas tratadas habían sido recuperadas, digamos, porque habían hecho el tratamiento completo. Estas 6 que tengo yo hicieron el tratamiento completo y las 8 de este año han hecho el tratamiento completo, que es lo que tengo registrado yo. La próxima, Lauri. Bueno, mejorar los registros y incluir a los pacientes en el programa y llevar la ficha ayuda a que nosotros se pueda reportar y que epidemiológicamente sepamos la realidad de las pacientes que tenemos, porque si no, no habría casos, como dijo la doctora, si no hay reporte, no hay ficha, no hay casos, y está todo divino, pero no significa que sea verdad. No hay casos reportados, pero enfermos hay en serio. Entonces, todas estas medidas de prevención que se pueden tomar hace que las complicaciones disminuyan
y que se logre la eficacia del tratamiento, que se puedan implementar nuevas acciones para seguir creciendo. Por ese motivo, desde la farmacia de este hospital al menos vamos a seguir trabajando en lo mismo. Una cosa importante que lo que pasa en este caso particularmente no hicimos hincapié en eso porque no era el tema que íbamos a abordar, es el aumento en el número de pacientes con VIH. Cada vez tenemos más pacientes y esos pacientes los tenemos con complicaciones porque ellos traen, aparte del VIH, siempre tenemos problemas de ETS. Y eso lleva a que al tener un buen registro y seguimiento de los pacientes, sabemos cuándo fue la última vez que vino, cuándo le entregamos el tratamiento, si lo cumplió o no, que también eso ayuda a que estamos en contacto constantemente con los profesionales del Comité de Infectología y le avisamos si un paciente abandona el tratamiento, si no lo realiza como debe realizarlo, o si por ahí charlando nos cuenta de algún evento adverso que quizás nadie se dio cuenta y nosotros nos dimos cuenta que podía ser un evento adverso por algún medicamento. Y bueno, esto de estar en contacto todo el equipo ayuda a que podamos favorecer al paciente. La próxima, Laura, que creo que ya es la última. Sí, ahí estamos. Eso es todo. Lili, muchísimas gracias. Son reiterados también los agradecimientos y las felicitaciones que nos están llevando por tu disertación. Cari, discúlpame, antes de que leamos los agradecimientos y las preguntas, quiero avisarles a todos que por favor no se olviden de completar el formulario de asistencia que aparece en el chat, lo desplieguen, lo abran y pongan el módulo 3, así después podemos confeccionarles los certificados. Lili, te hago una consulta. Sí. Patricia, farmacéutica, ¿hubo algún caso donde el tratamiento no tuvo efecto? Y si es así, ¿cuál fue el tratamiento a seguir? No, nosotros si el tratamiento no hizo efecto es porque el paciente no lo cumplimentó. No tenemos reportes de pacientes que hayan entrado en tratamiento como lo indica el programa o la directiva desde la OMS, porque esta directiva es eso, que el paciente, no, o sea, acá hay una cuestión. Si el paciente hace el tratamiento como debe ser, sea con penicilina o sea con doxiciclina si es alérgico a penicilina, pero vuelve a tener conductas que no son sanitarias o sigue sin los cuidados y está en contacto con una persona que está infectada, se vuelve a infectar. Es así, no es una vacuna la penicilina, no están vacunados. No es una prevención, o sea, por eso es que es fundamental, por eso cuando la doctora decía prevenir, es fundamental que entienda el paciente que el único que se puede cuidar es él mismo y que el mejor método y el más barato es el preservativo, porque vos le podés dar 4 o 5 tratamientos de penicilina, pero si la persona sigue con las conductas sin tener cuidados, se vuelve a contagiar. Es así, Cari. Seguimos recibiendo, Lili, los agradecimientos. Gracias por compartir tu experiencia. Muy buenas las disertaciones. Saludos. Felicitaciones, Lili. Excelente disertación. Marta Fungo. Excelente trabajo en el hospital. María Belén comenta y muy buena la disertación. ¿Cómo realizan ustedes el seguimiento de los pacientes? Y cuando no hay una adherencia y ustedes notan esa falta de adherencia, ¿qué acciones realizan? Nosotros el seguimiento lo hacemos cuando vemos que el paciente no vuelve la tarjetita, es porque no fue a colocársela, porque la tarjeta vuelve de enfermería cuando el paciente cumplimentó las 3 firmas, ¿no es cierto? Si el paciente no cumple las 3 firmas, nosotros le avisamos a la gente de infectología. Todos los pacientes que ingresan al hospital con un diagnóstico de una enfermedad infectocontagiosa, lo ve infectología. No lo puede ver primeramente el ginecólogo, un médico, de acuerdo a lo que tenga, pero siempre termina pasando por infectología. Y entonces infectología, que tiene el informe que nosotros le damos, ya sabe decirle, este paciente abandonó tratamiento, queda registrado en la historia clínica que no cumplió porque no va a tener, si tiene un reporte de ETS o de sífilis, y no está el carnecito abrochado, no cumplimentó con el tratamiento, la doctora ya lo sabe.
No sé si se entiende lo que estoy explicando. Sí, es como dijo la doctora Glanstein en la disertación ¿Sí? anterior, esto es un trabajo interdisciplinario. Sí, porque ahí atrás ¿Hay alguien? Cecilia Ivana Persia levantó la mano. Cecilia, ¿quieres consultar? ¿Tienes alguna consulta para hacer? Cecilia. Cecilia Persia ha levantado la mano. ¿O fue sin intención? Carola me parece que también levantó la mano. Sí, sí. Carolina, ¿levantaste Hola. la mano? Lili, qué bueno ¿Cómo verte. estás, Caro? Qué Igualmente, bueno Caro. verte. Qué bueno verte, Lili. La verdad que siempre con toda tu energía y con todas las pilas y siempre preocupada por esto, por ejercer tu profesión de la mejor manera posible. Así que bueno, yo te agradezco infinitamente y ya conocía algo de tu trabajo y veo que seguís manteniendo esto en el tiempo, lo cual me parece sumamente importante. Y bueno, lo mismo que dije a Nora, los datos son alarmantes, ¿no? O sea, creo que desde el lado que estemos tenemos que hacer este hincapié en la prevención y sostenida y fuerte, sobre todo en los adolescentes que están como bastante exacerbados con la falta de conciencia en todo, como que se sienten empoderados en todo y que están inmunes a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, desde donde estemos nosotros, colaborar en estas cosas y tenemos trabajo pendiente con la comunidad cerca de Altagracia, que habíamos hace un montón charlado, que bueno, Sí. ya retomaremos esas actividades, así que bueno, gracias Lili, y bueno. Gracias a ustedes por invitarme. Caro, Cari, estoy leyendo ahí que alguien pregunta si hemos tenido nacimiento de neonatos de madres sin tratar. Sí, hemos tenido niños con labio leporino, que es una de las causas de sífilis, niños con conjuntivitis infecciosas muy severas que cuesta muchísimo erradicárselas, los niños prematuros, hay un montón de casos que es la causa de la prematurez, es eso, pero no, sí tenemos casos, y pues, muchas mamás que llegan al hospital sin ningún control, y que se hace la serología rápido, pero hay veces que no da el tiempo, porque ya viene con trabajo de parto, y bueno, ese bebito hay que hacerle el tratamiento, porque no se lo pudo preservar, hay que hacerle el tratamiento al bebé también. Claro. Lili, fíjate este mensaje. Buenas tardes, soy farmacéutica de la Farmacia Pública de Concepción del Paraguay. El trabajo que hacen en el hospital es excelente, felicitaciones, y me gustaría tener el contacto de la doctora Liliana para algunas consultas futuras. Bueno, sí, cosa que no me di cuenta de ponerlo acá en mi presentación, pero compártanlo, Caro, no tengo ningún problema. Perdón, Lili, puedes escribirlo en el chat si querés, así ahora lo escribo, tal cual, ahora lo escribo sí, en el chat. Lo que quería comentar es que vos también lo dijiste, Lili, el aumento de los casos de HIV, y ahora con el tema de la viruela del mono, también estamos viendo casos ahora de viruela del mono por contagios bien sexual, y cómo todas estas enfermedades son prevenibles con el simple uso del preservativo. Cómo ha decaído el uso del preservativo, que en otras épocas uno hacía más difusión y más hincapié en la prevención mediante eso, y se ve que en los jóvenes sobre todo ha decaído muchísimo esto, que es algo tan simple como usar un preservativo para prevenir este tipo de enfermedades. Lu, ¿levantaste la mano, Luciana, o sin querer? Luciana, ¿podés hablar? Tenés desactivado el micrófono. Hola a todas. Excelente, Hola, Lili. Me encantó realmente esta importancia de poder registrar, ¿no? Es fundamental. De trabajar en equipo, de Ustedes poder ya saben registrar. que desde chiquita nos enseñaron eso, porque hay varias que han sido compañeras mías, y es lo que nos han enseñado de chicos. Realmente, si no registras, hay un montón de cosas que se te pasan. Tal cual. Y así que registras sin darte cuenta, les digo, porque yo para preparar esta presentación me puse a mirar, yo voy registrando todos los meses, voy cargando la ficha y anoto todo de la ficha, que anoto. Después cuando me siento a analizar los números finos, ahí me doy cuenta la importancia de lo que anotamos. Exactamente. De haber registrado. Pero bueno, en realidad levanté la mano porque estaba leyendo una de las preguntas que
que decía María Susana, me parece que dice Ávila, si es posible la prevención en las redes. Y bueno, quería dar mi opinión, yo creo que sí. Yo creo que sí, y que mucho, y más para los adolescentes en este momento donde todo lo manejan a través de una red social. Me parece que ahí está también un poco la falla del sistema, ¿no? Me parece que falta eso de bajar información en las redes, pero informaciones que sean más fáciles para ellos, esa información rápida que manejan todo el tiempo. Porque bueno, como había opinado antes, a mí me parece que el conocimiento está, pero es más o menos el término que dijo Carola, se empoderan tanto en que esto no me va a pasar, esto a mí no, y bueno, hay una libertad, llamémosla así, en estos últimos tiempos donde, bueno, se creen así como inmunes, ¿no? Yo creo que en los hospitales públicos trabajamos mucho con esto, tenemos las herramientas porque la medicación no nos falta, el paciente llega a la ventanilla, a la atención, pero sí, me parece que estaría, no sé si le puedo contestar yo la respuesta, pero le doy mi opinión. Me parece que sí, que está bueno esto de las redes sociales. Las redes sociales en este momento manejan toda la información, manejan el mundo. Es así. Sí, yo como dice Luciana, yo creo que hay que bombardear las redes con este tipo de información. Totalmente. Desde cualquiera, desde alguna organización, desde yo como farmacéutica individual, desde mi lugar de trabajo, poder armar información activa y atacar este tipo de cosas. Y como decía esta chica María Susana, creo, es la franja etaria de los adolescentes la que más usa las redes sociales. Entonces hay que hacer hincapié en eso y ayornarnos a eso. Por ahí nosotros que somos un poco más grandes, pero ayornarnos a eso y desde OFIL nosotros apuntamos a hacer este tipo de cosas y bueno, ahora estamos empezando a fortalecernos después de la pandemia, entonces hacer campañas en este tipo de cosas que se detectan que son una necesidad enorme de empezar a trabajar en eso, ¿no? De continuar trabajando de los que ya vienen haciéndolo, ¿no? Sí, lo que yo considero también importante por ahí en las redes, más allá de esos dibujitos de atención o de mostrar, es mostrarle los números, ¿no? Porque no es que los números aburran, es más, los números te enseñan y mucho y creo que te dejan una marca importante, el leer el número, el porcentaje, el caso, me parece re interesante. Bueno, le contesté yo a la señora. Más allá del número, también hacerle entender de las consecuencias, ¿no? Después de que te pescas la enfermedad, qué es lo que pasa y todo, y hacerle entender las consecuencias de eso, que por ahí capaz que desde ese lado le va a dar un poco de miedo, ¿no? Y bueno, tomar conciencia a través de eso, ¿no? Sí. Lili, acá Marta Fungo también hace un comentario. Al aumento de estas enfermedades también hay que considerar el aumento de microorganismos multiresistentes. Claro, por supuesto. Eso es lo que se va viendo en los pacientes, por ejemplo, con VIH y con las enfermedades oportunistas, que cada vez se van apareciendo más situaciones de enfermedades raras, y bueno, es lo que estamos estudiando y apareciendo, porque hay enfermedades que ya creíamos que no estaban más y hay todavía, y las nuevas, como dijo Carola recién, esto de la viruela del mono, y bueno, tenemos que seguir en esto, en seguir estudiando y viendo cómo podemos ayudar a nuestros pacientes y que creo que lo nuestro fundamentalmente yo hablo por los farmacéuticos hospitalarios, para poder lograr resultados que ayuden al resto. El registro es muy importante y yo por eso sigo insistiendo con que el registro es fundamental y trabajar interdisciplinariamente, porque nadie hace nada solo, siempre somos un equipo. Exactamente. Multi e inter, como diría la doctora. Sí, tal cual, como dijo la doctora. Bueno, si no hay más preguntas antes de que se vayan, les voy a presentar lo que va a ser el próximo módulo. Y bueno, les recuerdo, no se olviden de en el link que aparece abrirlo para la asistencia y poner del módulo 3. Ahí les comparto lo que va a ser el próximo. ¿Lo ven bien ahí?
Está perfecto, Sí. Lau. Bárbaro. Sí. Bueno, el próximo módulo, la próxima semana, el jueves próximo, va a ser los aportes de la investigación y desarrollo para responder a las necesidades en salud y la vinculación académico-institucional de esto. Para ello vamos a tener a dos disertantes, que son María Laura Guzmán, que es farmacéutica y doctora en ciencias químicas, investigadora asistente en UNITEFA CONICET de la Universidad Nacional de Córdoba, de acá de Argentina. Es docente de la asignatura en Farmacotecnia 1 de la carrera de farmacia y directora alterna de la carrera de especialización en farmacia hospitalaria de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y en segundo lugar, ella nos va a hablar del tratamiento de la enfermedad de Menkes, desarrollo de formulaciones magistrales inyectables de histidinato de cobre. Y después, a continuación, nos va a hablar la doctora Cecilia Becerra, que es licenciada en Bioquímica y doctora en Ciencias Químicas, es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora independiente en UNITEFA CONICET, de acá de la Universidad Nacional de Córdoba, que va a hablar sobre la resistencia antibiótica, difundiendo ideas de un modo innovador. Es un tema que mencionaron recién, el tema de la resistencia antibiótica. Bueno, muchísimas gracias. Acá está para que nos sigan en las redes. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, así que les pedimos que nos sigan. Ahí vamos compartiendo todas las informaciones y todo lo que vamos generando. Y bueno, y los esperamos el próximo jueves a todos. Bueno, gracias.